Vamos a hacer un análisis y revisar los aportes de la Defensoría del Pueblo en el contexto de las elecciones generales 2021. Hoy nos encontramos con Giorgio Brea, él es comisionado de la primera adjuntía de la Defensoría del Pueblo. Para nosotros es un gusto tenerlo aquí en JN Noticias. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, Paloma. Muchas gracias por la entrevista. Un saludo desde la Defensoría del Pueblo. Gracias por acompañarnos. En un primer momento nos gustaría revisar cuáles son las funciones que cumple la Defensoría del Pueblo en el contexto de cada proceso electoral en nuestro país. Claro que sí. Como bien señala la Constitución Política, la Defensoría del Pueblo está encomendada para la defensa de los derechos fundamentales y constitucionales de toda la ciudadanía y la supervisión de las competencias del Estado, ¿no? De las distintas instituciones del Estado. Y esto compete también, es decir, incluye a los organismos del sistema electoral y a la defensa del derecho a la participación política en condiciones de igualdad. Listo. Ahora, ¿desde qué año la Defensoría tiene competencias en los procesos electorales de nuestro país? Esa es una pregunta muy interesante, dado que en el año 98 fue un primer piloto, por así decirlo, en el cual se supervisó los procesos electorales. Sin embargo, ya de forma extensiva, extendida también desde el año 2000, en el cual incluso la Defensoría del Pueblo fue felicitada y fue una experiencia modelo a nivel mundial por ser la primera Defensoría del Pueblo en el cual se supervisaba un proceso electoral. Específicamente en el marco de las elecciones generales 2021, ¿cómo han desarrollado ustedes esta labor a nivel nacional? Sí, así es. La Defensoría del Pueblo, como ya viene trabajando desde procesos electorales anteriores, conforma un comité de supervisión electoral, como también ha sucedido ahora. Y en la oportunidad de las elecciones generales de 2021, a partir de la coordinación de este comité, se publicaron 3 informes especiales. Un informe previo al desarrollo de las 2 vueltas electorales con los aportes que tenía la Defensoría del Pueblo y 2 informes ya con los resultados de la supervisión de estos 2 días de los comicios, ¿no? A partir de estos informes, puedo resaltar algunas recomendaciones que son aún vigentes para el actual proceso electoral, como por ejemplo la importancia de que se refuerce el control de las medidas de bioseguridad durante la campaña electoral y durante el día de la votación, como seguramente ya viene preparándose la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Asimismo, que se refuerce en las orientaciones que se brinda a la ciudadanía para los momentos tanto de los plazos como el mecanismo para la selección de las locales de votación. Hubo algunas quejas, algunas inconformidades de la ciudadanía que nos hicieron llegar a la Defensoría del Pueblo sobre la forma y los plazos perentorios para la elección de sus locales de votación. Es importante aquí que estas campañas publicitarias, estas campañas comunicacionales que se brinden, también tengan enfoques de discapacidad y de interculturalidad para que los mensajes lleguen a la mayor cantidad de población posible. Asimismo, que se brinde garantía de la atención preferente a las personas adultas mayores, a las personas con discapacidad, a las mujeres embarazadas y las personas con hijas e hijos en brazos. Y finalmente, otro dato, otra recomendación aún vigente que podría resaltar es que se articule de mejor forma entre las autoridades electorales y las autoridades del Ministerio Público para intervenir de forma oportuna frente a casos de violencia o acoso político en las cuales puedan enfrentarse tanto las candidatas como las electoras. Estos son algunos aspectos que usted nos menciona y también hemos visto que hacen ciertas recomendaciones respecto a la participación de las comunidades indígenas. ¿Cómo han observado el desarrollo de estos comicios en ese sentido y específicamente cuáles tendrían que ser las mejoras o el enfoque? Muchas gracias. Sí, justamente en la línea de los temas que mencionaba anteriormente, la situación de la población indígena, de las y los electores indígenas, es que puede ser que vivan en zonas muy alejadas de sus centros de votación por la dispersión poblacional en la cual viven y asimismo algunas dificultades que puedan tener también para acceder a estos mecanismos de selección de sus locales de votación. Por otra parte, también es importante reforzar las medidas de bioseguridad en la cual estas personas pueden acudir a sus locales de votación. También nos hicieron llegar algunas dificultades que tuvieran para poder acudir a sus centros de votación o para que se puedan contar con mayor información sobre cuáles serían los protocolos durante el día de la votación.
¿Y cómo ha visto el voto de las personas que sufren algún tipo de discapacidad? Desde la Oficina Nacional de Procesos Electorales se hacen ciertos esfuerzos por garantizar su participación. ¿Estos son suficientes en un país tan diverso como el que tenemos? Sí, desde la Defensoría del Pueblo saludamos los nuevos esfuerzos que realiza la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Sin embargo, muchos de los problemas en los cuales se enfrentan las personas con discapacidad son también estructurales y que competen a un conjunto de autoridades. Es decir, muchos de los locales de votación son centros educativos en los cuales no cuentan necesariamente con accesibilidad, y estas dificultades que puedan tener incluso los estudiantes durante las clases presenciales se replican durante los procesos de votación, con la falta de rampas, o incluso ya en cuanto a la organización del proceso electoral, pueden encontrarse dificultades para que el acompañante de una persona con discapacidad pueda acudir también a la Cámara, si es que así lo desea esta persona, por falta de información de los miembros de mesa. También la Defensoría del Pueblo supervisa constantemente que en caso de personas ciegas se les pueda proporcionar la cartilla braille, y puedan ejercer su derecho al voto como cualquier ciudadano. Ujú. Y por otro lado, cambiando de tema, también en estas conclusiones mencionan las marchas, en cierto caso violentas, que incluso atacan o van a viviendas de los jefes, por ejemplo, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales o del presidente del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo se puede trabajar para contrarrestar este tipo de actos violentos? Así es, la Defensoría del Pueblo ya tiene un trabajo sostenido de monitoreo de la conflictividad social en el Perú. Actualmente no contamos con el dato de la existencia o presencia de un posible conflicto electoral. Sin embargo, frente a las situaciones como las cuales me describe, la Defensoría del Pueblo se ha pronunciado en el sentido de que existe el derecho a la protesta, existe el Por derecho a la supuesto. manifestación. Sin embargo, este debe darse en situaciones pacíficas y no violentas, sino que el derecho termina cuando se desvirtúa con este tipo de actos, que sin duda la Defensoría del Pueblo condena y discrepa con estas actuaciones que terminan afectando la honra de muchas de las autoridades, ¿no? El derecho a la participación política debe darse en condiciones pacíficas. Ujú. En cada proceso electoral, el Jurado Nacional de Elecciones, a través de su Dirección de Educación, organiza debates. El año pasado se han desarrollado algunos debates descentralizados. Sin embargo, ustedes también tienen algunas propuestas al respecto. Así es, en nuestro documento que mencionaba, el primer informe sobre aportes de la Defensoría del Pueblo al proceso electoral, se recomendó que los debates, a fin de que la ciudadanía cuente con mayor cantidad de información posible, puedan darse de forma masiva, es decir, diferentes debates, no solamente algunos pocos, en los cuales puedan tratarse diversos temas de interés para la ciudadanía, con igual cantidad de participación tanto para hombres como para mujeres. En esa oportunidad, dado que era una elección nacional, la propuesta iba en que los debates puedan darse de forma regional. Sin duda que esto es una necesidad imperiosa, dado que esto es una elección tanto regional como municipal, y que seguramente el Jurado Nacional de Elecciones, como reiteradamente lo ha venido realizando, hará un espléndido trabajo en la organización de los debates. Bien, listo. Con miras a las elecciones regionales y municipales 2022, un proceso que ya está en curso, la Defensoría del Pueblo también continuará con las acciones que desarrolla en cada uno de los procesos electorales. Así es, como le comentaba, se ha conformado un comité de supervisión electoral, el cual justamente nos encontramos en la definición del plan de trabajo, así para poder intervenir en cada uno de los 4 momentos en los cuales la Defensoría del Pueblo considera poder dividir el proceso electoral. ¿A qué me refiero? Consideramos que nuestras actuaciones pueden intervenir en este momento actual, que es decir, previo a la presentación de las listas de las candidaturas, a través de recordatorios a las autoridades sobre sus deberes legales en materia de neutralidad y publicidad estatal. Asimismo, compartimos oficios con ordenanzas modelo para que los municipios puedan aprobar la regulación de la propaganda electoral que se sitúa en espacios públicos. Un segundo momento es el posterior a la presentación de las listas, cuando ya formalmente inicia la campaña electoral, y en el cual la Defensoría del Pueblo supervisa que las candidatas no sean víctimas de acoso o violencia política. Asimismo, tramita las quejas ciudadanas frente a actuaciones indebidas, como por ejemplo dádivas o actuaciones indebidas de determinadas autoridades, y pone en conocimiento de estos hechos a las autoridades electorales. Un tercer momento es el del día de la votación,
donde se realiza esta supervisión a través de nuestras 38 sedes, y finalmente la etapa, por así llamarla, postelectoral, donde será el conteo de los votos y donde monitoreamos, por un lado, alguna situación que podría darse de conflictividad electoral, así como que al concluir el proceso electoral se retire la propaganda electoral y esto sea fiscalizado por las autoridades municipales. Perfecto, listo. Es importante recordar a nuestros televidentes que los procesos electorales son o significan un trabajo conjunto de muchas instituciones, de muchos actores electorales, y en este caso la Defensoría del Pueblo también es uno de ellos. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar con usted. Muchas gracias por la oportunidad y el espacio para la Defensoría del Pueblo. Cuídese, Saludos. hasta luego. Bien, nosotros vamos a hacer una pausa. Volvemos.